Colombia. ¿Comparto yo la pantalla o ustedes realizan la presentación? Entonces, como decían, vamos a hablar de la salud mental de los adolescentes en tiempos de crisis. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer a recordar unas definiciones que me parece pues como importante en el marco de lo que vamos a tratar. Entonces se dice que, de acuerdo a la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unas palabras o una palabra muy importante que es un estado de completo bienestar. Luego entonces se dice que la salud mental es un estado de bienestar en el que las personas es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida. Recuerde que vamos a hablar entonces de la salud mental de los jóvenes en tiempos de crisis. Entonces aquí ya tenemos una categoría que la salud mental es esa persona que es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida. Y en estos momentos sabemos que estamos en una normalidad diferente. En esta, como decía el primer conferencista, nos están diciendo que tengamos esa capacidad de reinventarnos. Entonces, ¿desde qué punto nos vamos a reinventar con este estrés que ya se va haciendo normal por efectos de la pandemia? Entonces, la salud mental está determinada por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales. Quiero que tengamos estas tres palabras a lo largo de esta conferencia para que luego entonces me formulen preguntas en este aspecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todos ustedes van a cerrar los ojos. Espero que los tengan cerrados. Y con los ojos cerrados vamos a tomar aire profundamente y nos disponemos a recordar cómo era nuestro tiempo de adolescencia. Voy a tomar un minutico para que cerremos los ojos, tomemos aire profundamente y recordemos nuestro tiempo de adolescentes. Un minuto para esto. Vamos a recordar nuestras emociones. Vamos a recordar nuestros pensamientos. Y vamos a recordar nuestras conductas. Vamos a regresar en el tiempo a recordar ese momento, ese periodo del desarrollo que es la adolescencia. Muy bien. Entonces, se dice que la adolescencia es un periodo de desarrollo. Este periodo de desarrollo es un periodo que va a implicar varios asuntos todos muy importantes, que es un proceso biológico, que es un proceso psicológico, un proceso sexual y un proceso social. De acuerdo a los teóricos, dice que se enmarca en el inicio entre los 11 y 13 años y algunos teóricos dicen que finaliza a los 21 años. Espero que muy juiciosos tengan en su mente esta recordación de este periodo propio, cómo vivieron, cómo se sintieron, cómo fue esos cambios que ustedes lograron percibir desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo sexual y desde lo social. Ahora entonces, nos vamos a encontrar con un teórico que nos habla de quién es un adolescente normal, ¿sí? Entonces vamos a hablar de ese adolescente normal fuera del tiempo de la pandemia. Antes de la pandemia, ¿cómo entonces se define un adolescente normal? Recuerdan que en la definición de adolescente se decía que pasaba por un proceso de desarrollo, por lo tanto esos desarrollos generan cambios y va a presentar entonces estos cambios me van a generar unos duelos. Entonces, al tener un cambio biológico,
se va a hacer un duelo por la pérdida del cuerpo. Este duelo va a estar atravesado por la incertidumbre, por el dolor que genera también este cambio de un cuerpo de niño, este desarrollo a un cuerpo de adolescente. Entonces acá tenemos que duele el crecimiento de los pechos en las niñas, que también viene el periodo del ciclo menstrual. Entonces estos cambios de un cuerpo de niño, de niña, a un cuerpo de adulto van a generar unos duelos. También se va a presentar una pérdida de identidad definitiva de su condición de niño. ¿Por qué? Porque entonces el niño se da cuenta que en ocasiones es tratado como adolescente, en ocasiones es tratado como niño y en algunas ocasiones le piden que actúe y se comporte como un adulto. Entonces aquí hay una pérdida de identidad porque este adolescente no sabe dónde ubicarse, no sabe qué papel ocupa en una sociedad, y también tenemos esta pérdida de la infancia y de los padres de la infancia. ¿Por qué? Porque cuando se es niño existe una dependencia por estas figuras parentales. Pero cuando ya este niño pasa a un periodo de adolescencia, va a generarse en él esa interdependencia y él va a generar la solicitud de unos espacios propios. Escuchando al ponente anterior, entonces ahí efectivamente nosotros miramos una cosa que se presenta en los adolescentes. En los adolescentes, al tener una pérdida por esos padres de la infancia, no es que los padres fallezcan, es que el padre, al igual que el adolescente, se va transformando. Por lo tanto, la norma cambia. Antes, el niño obedecía la norma y para el niño la figura del papá y de la mamá eran lo máximo que existía. Pero cuando viene ese proceso de desarrollo propio de la adolescencia, se caen estos ídolos llamados padres, por lo tanto la norma empieza a generarle un conflicto en ellos. Y empieza a generar un conflicto precisamente porque ellos están buscando una independencia, pero sin querer pasar por el proceso articulador que es la interdependencia. Entonces, aquí se van a presentar, en este periodo de la adolescencia, se va a presentar varias dificultades. Uno, que el niño cambió y está en un estado de adolescente. Al cambiar, no solamente cambia su parte física, sino su parte psíquica, pero también su parte relacional. Él quiere ya otras cosas, ya no quiere disfrutar tanto de la compañía de los padres, sino que va a querer compartir la compañía de sus amigos. Y los padres a su vez van a generar unas ciertas angustias porque identifican que el niño que antes era obediente, que antes acataba la norma, ahora empieza a tener un conflicto con esta norma y empieza a cuestionar. Cuando el niño es pequeño, pregunta ¿por qué me tengo que tomar la sopa? Muy normal, la mamá le decía, porque sí. El niño vuelve y pregunta, ¿y por qué sí? Y la mamá dice, porque yo lo digo y así se hace. Pero cuando se llega al proceso del adolescente, el adolescente busca rivalizar con esa norma, busca argumentos, busca la manera de tumbarle el discurso a estos padres, a estos adultos. Entonces, ahora empezamos, ¿qué es entonces la normalidad para un adolescente? El concepto de normalidad, de acuerdo a los parámetros de Ana Freud, dice que no es fácil de establecer. ¿Por qué? Porque esa normalidad va a estar atravesada por esas pautas de adaptación al medio. Si nosotros recordamos la teoría de Darwin, él dice, no sobrevive la especie más fuerte, sino la que tiene mayor capacidad de adaptación. Entonces, en tiempo de crisis tenemos que empezar a comprender cómo nos vamos adaptando. Nos vamos adaptando, uno, a el reconocimiento de estos cambios propios de la adolescencia. Y nos vamos adaptando con la situación de estrés adicional al COVID-19 que va a generar
otro tipo de normalidad y nos tenemos que empezar a adaptar a esos tipos de normalidad, pero siempre reconociendo que el otro sujeto en desarrollo, llamado adolescente, va a pasar por unos duelos y por unas crisis que son propias de su proceso de desarrollo evolutivo. Tenemos que comprender que este adolescente no es que se invente su estado de ánimo dicotómico, que hoy amaneció triste y a los 10 minutos está eufórico y a los 20 minutos ya quiere acabar el mundo. Tenemos que comprender que hay un proceso de desarrollo psicosocial, que es un proceso de desarrollo también biológico que va a generar ciertos patrones de comportamiento. Entonces es esa comprensión. Aquí entonces, ¿cuáles son esas sintomatologías que va a presentar el adolescente? Entonces, claro, si estábamos diciendo que hay un cambio, hay una pérdida de ese cuerpo de niño versus el cuerpo de adolescente, entonces él va a estar buscando esa propia identidad. ¿Quién soy yo? Soy un niño, soy un adulto, ¿cómo me tratan? Hoy me tratan como un niño, mañana me tratan como un adulto. Ese joven está en esa búsqueda de identidad. También de pensar, ¿y quién soy yo para mí? ¿Cierto? ¿Y qué lugar ocupo en esta casa? Va a haber una tendencia grupal, lo que decíamos inicialmente. Entonces, ya este joven va a querer compartir mayor tiempo con sus pares, con su grupo de amigos. Va a querer interactuar de otra manera. Va a tener una necesidad de planear, de fantasear, de intelectualizar. Claro, al caer la figura de los padres, ellos ya empiezan a generar sus propias teorías, sus propias ideologías. Y tenemos una crisis religiosa. ¿Por qué? Porque para el adolescente, entonces ya la figura de Dios representada en la norma representada en los padres, se va deteriorando, porque ellos ya quieren ubicar ese papel de yo también puedo ser la norma. Aquí es muy importante, y retomo las palabras de mi colega y anterior ponente, lo que usted le prometa a un niño y a un joven, cúmplalo. Porque si usted no lo cumple, le va a generar mayor crisis, mayor angustia y su figura de autoridad cada vez se va viendo más resquebrajada. Y ya sabemos que en la adolescencia va a haber ese enfrentamiento con la norma. Y si usted le promete algo, un premio o un castigo, y no se lo cumple, usted está siendo generador de una conducta manipulativa de estos jóvenes. Tenemos que empiezan ellos a tener esa evolución sexual, empiezan a tener un autoerotismo, empiezan a descubrir su cuerpo, empiezan en la curiosidad sexual, empiezan a tener, como lo decíamos, esas conductas sucesivas de contradicciones. Y esas contradicciones entonces van a generar roces y van a generar problemas, tanto con su familia, como con el entorno educativo, como con el entorno social. Y va a haber una separación progresiva de los padres. Ahora vamos a mirar por qué también una de las causales para esa separación progresiva de los padres. Y como lo decíamos, entonces, este estado de ánimo se va viendo alterado, pero es un estado de ánimo que se altera por la química del cerebro que está pasando por este desarrollo psicosocial. Ahora, entonces, ¿qué decimos? En la pandemia del COVID-19 se asocia con un incremento de factores de riesgo psicosociales. Entonces, antes decíamos, mire, no sabemos qué es lo normal en un joven. O sea, lo normal en el joven, en el adolescente, es la anormalidad. Anormalidad por la agresividad, pérdida de los padres, querer tumbar la figura de norma. Entonces, eso es una anormalidad, pero es una normalidad normal dentro de este proceso de desarrollo. Pero ¿qué se presenta? Con el COVID se incrementan los riesgos de problemas psicosociales, se incrementa esta sensación de angustia de los jóvenes. Estos datos están soportados en un estudio de la Organización Mundial de la Salud
presentado en mayo de año en curso, obviamente. Entonces se dice que empiezan a tener una limitación de las relaciones con los iguales. Antes estábamos diciendo, el adolescente normal, en los términos de Linda Verasturi, busca relacionarse con el grupo, relacionarse con los pares, pero por la pandemia se ve limitada la relación con los iguales. Esto, vamos a analizar, va a tener unos incrementos en los niveles de estrés, en los niveles de ansiedad, en los niveles de angustia y en las pautas relacionales. Se presenta que se tiene ya una imposibilidad de realizar actividad física en el exterior. Obvio, en este momento estamos con este confinamiento, con estos cuidados de saber que yo amo el otro a través de quedarme en la casa para proteger al otro y protegerme a mí mismo. El aislamiento, ¿por qué el aislamiento? Porque no todos tienen los mismos recursos para tener una comunicación con un WhatsApp, porque ya no tienen la posibilidad de compartir los espacios académicos, porque las clases se hacen por medio de las tecnologías, porque las dinámicas educativas se van transformando. Entonces, estas conductas o estos factores incrementados con la pobreza que no todos tienen, el medio de internet, el medio tecnológico, no todos tienen las necesidades básicas satisfechas, como la alimentación, como el abrigo, porque algunos de los padres han perdido el empleo o porque algunas de las familias se han disminuido los recursos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa que todo esto me va a generar una violencia intrafamiliar, y violencia intrafamiliar que en muchas ocasiones es ocasionado por los jóvenes y los padres responden, pero en muchas ocasiones es por lo que se decía también, un asunto de infidelidad, el asunto de la pandemia ha generado, por lo menos acá en Colombia, de acuerdo a las estadísticas de medicina legal, un incremento de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque se presentaban anormalidades en las parejas de convivencia donde tenían la casa grande y la casa chica, como decimos en ciertas regiones acá de Colombia. Entonces, al no poder tener la relación con el amante, eso genera un estado de ansiedad. La relación permanente con el cónyuge en el cual uno de los dos tenía un amante incrementa el índice de violencia intrafamiliar. Y tenemos el abuso de las nuevas tecnologías. Acá también es muy importante que nosotros comprendamos. Antes, nosotros en el DSM-5 tenemos el juego patológico como una condición importante. Ahora, gracias al hacinamiento, se incrementó el uso de las nuevas tecnologías, entonces ya se está más tiempo en internet, porque esa es la interacción que estoy buscando. Entonces, ¿qué están viendo nuestros jóvenes? ¿Cómo están interactuando? ¿Cómo están viviendo las noticias y las estadísticas del COVID? Entonces, miren, todo ese proceso de desarrollo del adolescente se incrementa gracias a esta pandemia, ¿sí? Entonces, estos jóvenes van a tener mayores factores de riesgo, muchos factores de riesgo. Entonces, se dice en el estudio que les estoy diciendo, este es otro estudio, se dice que la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. Eso también lo dice la Organización Mundial de la Salud en un estudio del 30 de enero del 2020. ¿Y cuáles son estas enfermedades que se presentan con mayor carga de morbilidad? 1, la depresión. ¿Sí? 2, el suicidio. Y 3, el uso nocivo de alcohol y de drogas ilícitas. Este consumo de alcohol y drogas ilícitas, a su vez, genera unas prácticas, unos comportamientos de alto riesgo, como son las prácticas sexuales de riesgo, conductas temerarias y trastornos alimenticios. Entonces, acá vamos comprendiendo la magnitud de la situación de los jóvenes en tiempos de COVID.
¿sí? Una condición que no ha sido fácil. Para ellos no ha sido fácil, como tampoco ha sido fácil para las familias que tienen adolescentes. No los quiero alarmar, pero les comparto, ahí está el enlace para que verifiquen la información. Las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta es el dato, data de enero a mayo del 2020. Entonces acá tenemos, por grupo de edad, tenemos olviden el total, porque al tomar la información estaba por todas las causas de muerte, solamente al tema que nos interesa es el del suicidio, entonces olvidé eliminar esta columna, la del total. Entonces se dice, a la fecha de enero a mayo, llevamos 3 suicidios de niños entre 5 y 9 años. Alarmante. Espero alarmarlos. Después espero tranquilizarlos. De 10 a 14 años llevamos 37 personas. De 15 a 17, 56. De 18 a 19, 53. De 20 a 24, 140. Para un total, ahí sí, de 917. Aquí ya están, aquí ya están por el rango. Ahí les dejo el enlace para que busquen las estadísticas de medicina legal, porque es un dato bastante importante, bastante conmovedor, porque también es un llamado de atención. Si bien es cierto, en la escala se dice que hay un decremento de la mortalidad. Este decremento está relacionado con el año del 2019, con las cifras de enero a diciembre. Pero acá tenemos que del año 2020 a mayo tenemos este número de suicidios. Por lo tanto, hemos aumentado mucho la tasa de suicidios porque apenas eso era cifra de mayo y el año todavía no termina y no sabemos hasta cuándo vamos con el asunto del confinamiento. Acá entonces les traigo la tabla para que puedan mirar y hacer el análisis donde dice suicidio. El año anterior se presentaron 1024 suicidios. Dato del año completo. Esta es dato a mayo y llevamos 917 suicidios. Por lo tanto, el incremento es muy, muy alto. Entonces, ahora ustedes me van a decir cómo ustedes recordaron su periodo de adolescencia, qué les hubiera gustado que los adultos, entre ellos los padres y maestros, hicieran con y por ustedes, ¿cierto? Recuerden la pregunta inicial, cerrar los ojos y recordar ese periodo de adolescencia, ese periodo de ese desarrollo. Y acá entonces estamos mirando, estamos cuestionando, ustedes como adolescentes, ¿qué hubiesen esperado que en esa época, en su época de adolescente, sus padres y sus maestros hicieran con ustedes? Les voy a dar un momento para que también lo piensen, un minutico para que lo piensen. En esa época de adolescencia, ¿a usted qué le hubiera gustado que los adultos, representados en los padres y los maestros, hicieran con ustedes y por ustedes? Bueno, les cuento que como docente universitaria y trabajo además con jóvenes en una fundación que se llama Fundación Renovando tu Mente, realicé la pregunta a los jóvenes.
Y la pregunta estaba relacionada precisamente es usted en esta época, ¿qué espera de sus padres? Usted en esta época, ¿qué espera de sus maestros? Pero y lo más importante, usted en esta época, en tiempo de COVID, ¿cómo se siente? ¿Sí? Ahora, en las conversaciones o en las preguntas, espero que algunos me respondan esta pregunta, por favor. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este momento? O sea, en este momento ya nos hemos dado cuenta de varios asuntos importantes. Uno, que el adolescente presenta unos cambios, que esos cambios le presentan ansiedad, le presentan angustia, le presentan miedo, le presentan una carga, porque él no comprende lo que le está pasando. Esto sumado a el COVID-19 que incrementa el nivel de riesgo de los chicos, de los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya no pueden desarrollar las actividades propias de su proceso de desarrollo, tales como compartir con los pares, tales como sus prácticas sexuales, el autoerotismo, como cualquiera sea la práctica que el adolescente utilice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mitigar el suicidio en los adolescentes? ¿Por qué? Porque hemos visto que el incremento del suicidio en los adolescentes se disparó en época de COVID-19 y no solamente en Colombia. Un estudio que realizó México, que estaba leyendo, también nos está mostrando que en México incrementó, que en España incrementó. Entonces, ¿qué hacer con esta problemática? ¿Qué hacer con estos jóvenes? Entonces, acá yo les traigo una propuesta. Y la propuesta es, primero, comprender. Comprender desde ponerme en el lugar del otro. Por eso la invitación es a que recordáramos cuáles eran esas emociones, esos pensamientos que nosotros tuvimos en nuestro periodo de desarrollo del adolescente. Recordar esa situación para volvernos a poner en esos zapatos y poder tener esa proyección de comprender a este sujeto que está en un proceso de desarrollo y le toca vivir esta crisis de pandemia. Uno de mis colegas, el doctor Sergio Acosta, va a hablar precisamente del adolescente y la criminalidad. Una de mis experticias es trabajar con el joven infractor. Pero entonces acá es cómo prevenir que estos jóvenes... ¿Aló? 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 ¿Cómo prevenir que estos jóvenes se suiciden? ¿Cómo prevenir que se siga presentando el incremento de la violencia intrafamiliar en nuestros hogares? ¿Cómo prevenir que ese aislamiento de los padres, producto de la adolescencia normal, no se acelere gracias a este periodo de pandemia? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar. Hay que hablar. Hay que hablar sin miedo de todos los avatares de la vida. El silencio es mortal. En muchas ocasiones a nosotros, y tomando la idea de mi ponente anterior, de mi colega, los muchachos son manipuladores, sí. Sí. Su proceso de desarrollo y desde la infancia, desde el nacimiento el niño y el ser humano se es manipulador. ¿Por qué? Porque tiene un principio de placer y quiere que le satisfagan todas sus necesidades de manera inmediata. Pero ya en tiempo de adolescencia hay que ponerle la norma para que ese principio de placer no lo lleve a la muerte. Entonces, es muy importante nosotros poder identificar que hay que hablar sin miedo
de todos los avatares de la vida con este adolescente. En ocasiones, algunos padres le tienen miedo a hablar con sus propios hijos. Pero entonces, ¿qué pasa? Si el joven se nos abre y nos cuenta esos avatares de la vida para él, es de vital importancia juzgarlo. Porque si él empieza a hablarme y yo empiezo a juzgarlo, lo estoy alejando de mí. Si yo me enojo mientras mi adolescente me está contando una situación problemática, yo me estoy alejando de él. Si yo no controlo mis emociones, también me estoy alejando de él, ¿cierto? Entonces, es muy importante evitar decirle al joven que eso es insignificante. Sin importar lo que un joven nos diga, nosotros tenemos que respetar y darle el valor de lo que nos cuenta y la emoción con la que nos cuenta. No podemos minimizar cada una de las palabras ni las emociones de este adolescente. No nos podemos enojar. Si nos enojamos, nosotros le podemos decir, hijo, gracias por compartir lo que me acabas de compartir. Yo me voy a retirar al cuarto 10 minutos y ahora hablamos. En el cuarto usted va y se toma un vasito con agua, inhala profundamente, pone en orden sus ideas para continuar hablando con su adolescente. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, se presentan algunos adolescentes el consumo incipiente de sustancias psicoactivas. Y el adolescente me dice, no mami, lo que pasa es que no he podido ir a comprar. ¿A comprar qué? No mami, es que no sé cómo decirlo. No, es que usted se va a enojar. No, contame. Y le cuentan y de una vez la señora, mamá o papá o el adulto responsable explota. Eso hace que este adolescente no le vuelva a contar absolutamente nada, con los riesgos que esto conlleva, ¿cierto? Entonces, evitar decirle, pero lo tienes todo, no sé por qué te lamentas. Nosotros tenemos que respetar a estos adolescentes en cada una de las situaciones. Ojo, no es validar la conducta, no, es escucharlo para encontrar entre ambos soluciones para modificar la conducta. Hay una estrategia que es un castigo que se llama tiempo fuera. Se utiliza es poner al niño o al joven, dependiendo de la edad, a que se vaya a una pared blanca, a mirar esa pared y a que piense en lo que hizo, la consecuencia de lo que hizo y un posible castigo para esa consecuencia, ¿cierto? Entonces ese tiempo fuera también lo tenemos que tener nosotros, lograr equiparar la emoción, no enojarnos. Obviamente somos seres humanos, padres o profesores, y nos va a doler lo que nos está contando el otro, pero también decirle, ve, en este momento me duele lo que me contás, pero te lo agradezco. Siempre darle esa confianza de que te escucho, te comprendo y no te estoy juzgando, te estoy dando las pautas para que puedas confiar en mí. Aquí entonces tenemos un asunto que es lo que tiene que ver con esta comunicación. Y la comunicación, entonces, cómo yo comprendo al otro, cómo yo me pongo en el lugar del otro. Para yo comprender al otro y para ponerme en el lugar del otro, tengo que utilizar lo que se conoce como 3 tipos de comunicación. La comunicación afectiva. ¿Y qué es la comunicación afectiva? Lo que estamos hablando. Manejar las emociones, no enojarme, no llorar. Expreso mi emoción, sí, pero me tomo un tiempo, un distanciamiento entre lo que el joven me está contando y mi emoción. Por lo tanto,
a mi joven, le ofrezco disculpas y le digo, gracias por lo que me estás contando. Si te parece bien, hablamos en 10 minutos, media hora, pero voy a coordinar las ideas, voy a organizar las ideas. Es honesto también decirle a los jóvenes que esto que me está contando me genera una emoción, pero no lo estoy juzgando. Y lo más importante, no estoy hablando con él con un tono de voz elevado y juzgarlo. Entonces, esta comunicación afectiva va a estar atravesado por las emociones. Y en esas emociones voy a estar controlando el tonito. Todos sabemos que sin importar la edad, en muchas ocasiones no nos incomoda lo que nos dijeron, sino la manera en que nos lo dijeron, el tonito. Entonces tenemos que controlar también esta expresión y esta comunicación no verbal. René Spitz nos dice que existen unos reguladores de la conducta que son la mirada, la voz y la sonrisa. Esto lo tenemos que controlar cuando hablamos con un adolescente, porque puede ser que usted utilice el tono adecuado, pero salga una mueca de desprecio o desaprobación, ¿sí? O puede ser que la mirada destruya el amor propio de ese joven porque le retira la mirada. Cuando nosotros hablamos con un adolescente, con un niño, nos bajamos al nivel del adolescente o del niño. Tenemos que también tener una comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva es poder comprender que me estoy haciendo entender, que no es un monólogo, que le pregunto a mi adolescente, me hice entender, me estás comprendiendo, ¿qué me estás comprendiendo? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pensás? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo resolvemos juntos esta situación? Porque este adolescente tiene que comprender que hay un acompañamiento y no es hijo mío cuando se porta bien y es hijo del papá cuando se porta mal. No, esto es un acompañamiento de estos integrantes de la familia, de este entorno familiar que le ofrece garantías en tiempos de COVID a un adolescente que está confundido, a un adolescente que tiene miedo, a un adolescente que no le está encontrando sentido a terminar un colegio, un bachillerato, porque no sabe mañana qué va a pasar. O tenemos el caso contrario, el adolescente que simplemente no le da valor a la pandemia porque dice esto es una conspiración, entonces yo no me cuido, yo salgo y continúo con mi vida como siempre ha sido, ¿sí? O en el caso extremo, estos casos de los adolescentes que se han suicidado, ¿cierto? Luego tenemos una comunicación efectiva. Entonces, la comunicación efectiva es la combinación de la comunicación afectiva y asertiva, donde en la comunicación efectiva yo tengo que saber qué quería decir el emisor, cómo lo recibe el receptor, si comprende o no, pero que esto es de doble vía, donde ambos podamos hablar, podamos saber cuál fue el objetivo que teníamos de esta charla. ¿Se cumplió el objetivo? ¿No se cumplió? ¿Cuándo nos vamos a reunir con este adolescente para hablar del mismo tema? Para identificar si las estrategias que se implementaron entre el adolescente, los adultos y el padre se cumple o no se cumple. Pero la comunicación deja de ser efectiva cuando yo hablé a las 10 de la mañana con él y a las 2 de la tarde le estoy recordando la situación. Aquí en Colombia decimos que eso es cantaleta. Y ustedes saben que no hay nada más tedioso que la cantaleta. Y uno simplemente se bloquea. Uno ya no escucha. Uno dice, sí, tenés toda la razón. Sí, claro, tenés toda la razón. No, como usted diga. Pero efectivamente no hay un proceso de comunicación efectiva. ¿Y por qué no lo hay?
porque afectivamente se hirió al otro. Porque en muchas ocasiones, entonces, yo estoy escuchando a mi adolescente, pero no estoy siendo empático con su emoción. Pero hiero, porque como estoy enojado, como yo soy la mamá, como yo siempre tengo la razón, entonces hiero y minimizo la emoción de este adolescente. Entonces es muy importante nosotros, desde la comunicación, generar unas pautas de comprensión, de acercamiento, para evitar el suicidio en los adolescentes. Espero que nunca les ocurra, pero si se presenta el suicidio, por favor, no sé, o sea, por redes sociales, no eviten decir cómo era de buen hijo, cómo se portaba de bien, o sea, lo que no hicieron en vida no lo hagan ahora. ¿Por qué? Porque eso es un motivador para que otros jóvenes con ideación suicida lo hagan. Porque logran darse cuenta que antes en sus familias no eran reconocidos, no eran vistos, no eran tenidos en cuenta, pero después de un suicidio todo el mundo habla de las maravillas de él. Por lo tanto, esos son factores que motivan, estimulan, incrementan y propician la comisión del acto suicida de otros jóvenes. Entonces, el acompañamiento. En tiempo de crisis, todos aquí en Colombia estamos haciendo un estudio de la salud mental de la población. Tenemos problemas de salud mental graves, sin importar la edad. Pero aquí la invitación es que nosotros los adultos comprendamos que a ese adolescente se le incrementan los riesgos. Se le incrementa el riesgo de una conducta suicida. ¿Por qué? Porque todo su entorno le cambió, porque él no estaba preparado. Y esto sumado al desarrollo psicológico, biológico, sexual y social, incrementa el riesgo en él. Por lo tanto, la comunicación, recuerden, comunicación afectiva, reconociendo al otro, la emoción del otro, reconociendo mi propia emoción, respetando su singularidad, utilizando el tono adecuado, la palabra adecuada, mirarlo, pero no mirarlo ni con desdén, ni con desgana, ni con rabia, ¿sí? Controlar un gesto despótico a través de la sonrisa. Poder acercarme al joven desde el reconocimiento de su propia humanidad, articulado con mi propia humanidad. Tenemos que reconocer que en esta pandemia todos estamos pasando por ciertos cambios emocionales, pero que el joven está en mayor riesgo por su proceso de desarrollo evolutivo. Vuelvo y repito, es un proceso psicológico, biológico y social. No es que el adolescente se volvió rebelde porque quiso, no, es un proceso químico que le genera ciertas pautas de comportamiento. Si usted quiere que un adolescente, mi hija por acá debe estar escuchándome y debe estar súper molesta porque siempre la pongo de ejemplo. A los 9 años, mi hija menor me dijo que quería hacerse un tatuaje. No sin antes haber discutido con su padre porque se quería hacer un tatuaje. Cuando yo llego de trabajar, ya estaba alertada por mi hija mayor. Le dije, tranquilícese, cálmese, a mi hija mayor. Llegué a mi casa después del trabajo, como si no supiera nada. Fui, tomé agua. El agua, créanme que tiene un poder calmante sobre la emoción, porque nos da ese momento de pausa, de respirar, poner en orden las ideas y controlar las emociones. Luego, mi hija, como era de esperarse, puso las manos en la cintura de manera desafiante, tenía 9 años y me dice lo siguiente: y me voy a hacer un tatuaje. Yo la miré con el amor de madre que siempre la miro, con la sonrisa, y le dije,
Ay, qué rico, mami. ¿Y qué te querés hacer? No sé, pero me voy a hacer un tatuaje. Ah, muy bien, hija. ¿Y por qué te lo querés hacer? No sé. Ah, muy bien, hija. ¿Y dónde te lo querés hacer? No sé. Le dije lo siguiente, vea, hija. El hecho de que a mí no me gustan los tatuajes no quiere decir que yo no te apoye. A la que le va a doler es a usted. Eso sí, cuando usted sepa qué quiere hacerse y dónde se lo quiere hacer, me dice que yo la llevo al mejor lugar para que le hagan algo bonito. Mi hija me mira, mi hija menor, la que sí iba a hacer el tatuaje, me mira, se va para el cuarto y le dice a la hermanita, mi mamá está loca, me está aconsejando a que me realice un tatuaje. Mire cómo funciona la norma, ¿sí? Si yo a los 9 años le digo a mi hija, no se realiza un tatuaje, ya estuviera marcado todo el cuerpo y no sabría por qué se lo hizo y qué representa ese tatuaje. En este momento mi hija menor tiene 22 años y no tiene ningún tatuaje. Ojo, pongo el ejemplo, pero que quede claro que es que no tengo un prejuicio contra las personas que tienen tatuaje. Solamente fue mi manera de proceder en ese momento del desarrollo de mi hija a los 9 años, porque yo consideré que a los 9 años una persona no tiene la capacidad de comprender la magnitud, la importancia y la trascendencia de un tatuaje. Pero no me fui a explicarle de manera racional, porque en ese momento ella no lo iba a entender. Ella estaba enojada y determinada a que se iba a hacer un tatuaje. Pero cuando se encuentra con esa escucha, ¿qué querés hacer? ¿Por qué lo querés hacer? ¿Dónde lo querés hacer? Pero lo más importante, la empatía de decirle, yo no, el hecho de que a mí no me guste, no quiere decir que no te apoye, pero cuando tú me digas qué quieres hacerte, dónde y por qué, yo misma te llevo al lugar, al mejor lugar para que te lo hagan. Así es como se acerca uno a un adolescente. Pero si yo desde la norma me pongo y no se lo hace, porque usted no tiene edad, porque usted no sabe qué se quiere hacer, y lo más grave, porque usted no tiene dinero para hacerlo, ¿qué estoy haciendo? Empujando a este adolescente a que se lo realice. Y ojo, ¿de dónde va a sacar el dinero? Entonces aquí ya se suma el otro factor que me lo quiero realizar, voy en contra de mi padre y de mi madre que no quieren que me lo realice, pues hago lo que sea y digo lo que sea para tener el dinero necesario para realizarme el tatuaje. Entonces miren la importancia de hablar, de comunicarnos con los adolescentes de una manera afectiva, asertiva y efectiva. Muchas gracias, estoy abierta a todas las preguntas, cumpliendo con el tiempo. A ver, yo miro. Sí,